Gracias a Vale y a Susana en esta fiesta que seguro va a llevar a muchos uruguayos allí a nuestras costas y también a algunos extranjeros que vienen especialmente a vivirlo aquí en nuestro país. Vamos ahora a cambiar de tema. Les informamos que el sábado 24, 3 internos del INISA, del centro que está en la calle Boulevard Artigas y Cufré, se escaparon. Bueno, información posterior a través de medios de comunicación dan cuenta que se había informado de la peligrosidad de uno de estos internos, de la situación edilicia que tenía este centro. Vamos a conversar un poco sobre todos estos temas con el presidente de la mesa sindical del INISA, con Víctor Mango. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buen día. Un placer recibirlo. Primero consultarle si ustedes tienen información de en qué está esta investigación interna, sobre qué fue lo que sucedió este día. Bueno, sí, hay una investigación de urgencia que inmediatamente que suceden los hechos, el instituto empieza a realizarla. Lo que sabemos es que no hay datos de los chiquilines fugados. Sí sabemos cómo acontecieron los hechos. Fue una situación muy, pero muy violenta hacia otro joven y hacia algunos trabajadores. Después del caos reinante en ese hecho violento es cuando se produce la fuga. Los chiquilines ganan un espacio de un patio y ahí salen corriendo hacia el lado de General Flores, donde algunos trabajadores de seguridad intentan que no se produzca la fuga y fue en vano al final. ¿Qué pasa con la policía perimetral? Bueno, ahí debería haber alrededor de entre 2 y 3 funcionarios policiales que no estaban donde deberían haber estado en ese momento. ¿No se sabe por qué todavía? No, es parte de la investigación. Ahí ya hay una responsabilidad, ¿no? Pero, o por lo menos a priori parece serlo. Pero en lo que es el funcionamiento interno, ¿hay alguna otra responsabilidad ya detectada? Bueno, eso es lo que se está investigando. En realidad nosotros habíamos tenido una serie de mesas de trabajo con compañeros con cargo de responsabilidad dentro del INISA, pero también con parte de asesores del directorio, donde estábamos denunciando que es un lugar complejo y donde hay varias carencias, no solo en el personal, sino también en la parte edilicia, que esto lo venimos conversando no solo en este centro, sino en el resto del INISA. Tenemos centros muy antiguos, sobre todo en Colonia Berro, y los centros más nuevos en Montevideo no se le dio el mantenimiento adecuado, que nada tiene que ver con esta administración, pero que venimos con un déficit en la parte edilicia muy importante. ¿Y este hogar puntualmente qué deficiencias tiene a nivel edilicio? Bueno, de hecho, hay jóvenes que salían de la celda y por lo que nos cuentan a nosotros es que porque cedía la parte de las rejas. O sea, evidentemente que tiene muchas carencias edilicias. O sea, se abrían las rejas. Al hacer presión se abrían las rejas. Eso es lo que tenemos nosotros como información primaria. ¿Y así se lograron escapar? Así es como sale uno de los jóvenes y rompe los candados del resto de la celda, del resto de los jóvenes que participaron en este hecho violento, que he escuchado a algunos integrantes del directorio del INISA tratando de minimizarlo, pero hay un trabajador que termina en el sanatorio del Banco Seguro con un golpe importante y sabemos que tenían objetos cortopunzantes, objetos para agredir que eran muy importantes, que los consiguen producto de las malas condiciones edilicias que tiene ese servicio. ¿El directorio tenía informes entonces de que efectivamente la situación, por ejemplo, edilicia podía ambientar este tipo de fuga? A nosotros nos consta que el directorio tiene conocimiento de la parte edilicia. Este centro no es ninguna excepción. Es más, es de los lugares que hemos trabajado en esas mesas de trabajo, valga la redundancia, donde se denunciaron las carencias edilicias y la mala gestión de ese servicio. ¿A ustedes le consta que esto pudo haber estado organizado de alguna manera o fue un episodio que se dio de violencia entre los internos y aprovecharon la oportunidad para fugarse? Digo esto porque se viene hablando mucho de ENISA, con algunas iniciativas que tienen que ver con la educación, reinserción de los adolescentes, y hay algunas especulaciones de que cuando esto sucede se generan algunos ámbitos para regular determinadas fugas. Sí, es una institución y sus trabajadores y muchas veces la población que ahí atendemos está muy estigmatizada, por llamarlo de alguna manera. Nosotros creemos que fue una situación que aprovechan estos jóvenes en el caos reinante, que no hubo nada preparado. Es una opinión del sindicato esto. Con respecto puntualmente a lo que tú decías, nosotros, los trabajadores y trabajadoras del INISA, lo que más queremos es que los chiquilines tengan posibilidades. Pero por obvias razones, pero sobre todo en la interna, cuando el chiquilín tiene cosas para hacer, es cuando hay menos violencia. De hecho, hay centros del INISA que trabajan de muy buena manera y están abocados a estas actividades con los chiquilines prácticamente todo el día. Claro, pero imagino que no todos estarán en condiciones, capacitados, con la voluntad, con la trayectoria, la historia para hacer esto. Sí, de hecho, en este centro donde se produce la fuga, es un centro con características particulares.
son chiquilines que van ahí porque no aceptan o no se adecúan a proyectos que están en el resto de la institución. ¿Y entonces qué pasa? ¿Pasan casi todo el día encerrados o igual tienen actividades? Tienen actividades. Las actividades muchas veces no son obligatorias. Entonces, lo que debería ser obligatorio es la educación formal, que ahora no estamos en periodo de educación formal, pero hay talleres que a veces los chiquilines cumplen y a veces no. Y el perfil de estos 3 que se fugaron es un perfil peligroso. Uno rapiñero, 2 de ellos involucrados en homicidios. Sí, personalmente no tengo las causas por las que están los chiquilines ahí internados, pero son chiquilines complejos, repito, que no se adecúan a otros proyectos que sí tienen el INISA, que son mucho más abiertos que este. Usted decía, se ha informado en mesas de trabajo de situaciones de dificultades edilicias. ¿No es de extrañar que eventualmente puedan darse otros episodios de fuga, entonces? Esperemos que no, pero todo aquel que está privado de libertad entendemos que lo que quiere es estar libre. Está bien, pero y a veces hace lo que pueden para que eso suceda. La pregunta es, pero las condiciones están... ¿hay ambiente como para que se produzcan teniendo en cuenta carencias edilicias en otros centros o en este? Eso siempre está latente. También quiero decir que es una institución que estaba muy estabilizada. Hacía mucho que no se daban estos episodios. Esperemos que no suceda nuevamente. Pero las carencias edilicias existen en todo el INISA. Si va por ese lado, es así. Después de este episodio, ustedes advierten, el sindicato, los trabajadores advierten que hay cierto nerviosismo o ambiente que pueda generar o pueda terminar con más fugas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Creemos que el resto de la institución se trabaja normalmente. Sí, es un lugar donde muchas veces se producen episodios violentos simplemente porque los chiquilines tienen desencuentros que vienen desde el afuera hacia el adentro y es muy difícil trabajarlo con las herramientas que tenemos. Nosotros venimos escuchando con mucha atención las propuestas del directorio, inclusive venimos acompañando en esto de las ofertas laborales que van a haber, en un montón de cuestiones que tienen que ver con la baja sustancial en la población. Hoy tenemos 300 chiquilines, haber anunciado que cerca de 80 gurises pasarían a las no privativas, eso viene bien para el sistema que tenemos acá adentro, que todos sabemos que como históricamente funcionó, no debería funcionar. Para descomprimir. Ahora, en cuanto a lo que sucedió el otro día, ¿la relación de personal con cantidad de internos era la adecuada? Bueno, el ratio de ese día sí. ¿Sí? El ratio sí, de ese día. Pero en ese lugar, en ETI, el centro ETI, hay 16 educadores para atender a 14 chiquilines. Ahí se sustenta con las horas extras y trabajadores de otros lugares que van a dar una mano. Pero la población de educadores eran de 16. O sea que evidentemente que es poco, el ratio no alcanza ni en ese lugar ni en otros lugares del INISA donde nosotros también lo hemos reclamado y el directorio no pidió presupuesto, entre otras cosas. Perdón, pero ¿cuántos se necesitan? ¿Son 14 internos y 16, digo, rotativos o del mismo momento los 16? No, el 16 es la totalidad de educadores que tiene ese centro. Le pregunto porque no tenemos por qué saber. Sí. Ahí en realidad habían 5 educadores ese día. Una situación que se dio en ese momento porque se quedaron trabajadores y trabajadoras del otro turno, pero básicamente ese turno estaba compuesto por tres personas nada más para atender a 14 jóvenes con las características, repito, que tiene ese centro. ¿Y qué pasa después de un hecho como este con los trabajadores? ¿Hay gente que queda con miedo, gente que pide traslado? ¿Cuál es la sensación? Las dos cosas no sucedieron. Compañeras y compañeros con temores y compañeras y compañeros que lo primero que hacen es decir, sáquenos de acá porque esto está trabajando muy mal. Pero esto venía sucediendo. Esas mesas de trabajo que yo insisto, venía de la mano con unas situaciones irregulares y de nuestro punto de vista de mala gestión, donde ninguno avisoró una fuga, pero sí avisorábamos problemas que ya venían sucediendo en ese servicio, sobre todo de violencia hacia compañeros y compañeras. Y no se había tomado ninguna medida al respecto. Se venía trabajando. No, tampoco quiero decir que no se había tomado medidas, sino que se venía trabajando. Desde nuestro punto de vista, con una celeridad que no era la adecuada. Le quiero consultar, más allá de este hecho puntual, uno observa que la carrera delictiva como que comienza cada vez más tempranamente, ¿no? Y hay muchos jóvenes menores de edad que hoy en día son fundamentales a veces en la cadena del narcotráfico. Me imagino que eso debe tener una repercusión también en los internos del INISA, ¿no? Cada vez son más polenta, por así decirlo, los internos. ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido con chiquilines jóvenes que ya tienen una carrera delictiva importante, experiencia y gente pesada que los banca afuera? Sí, es un trabajo muy difícil, sobre todo el de la primera línea, que predominan las compañeras en ese sector y trabajan muchas veces el del diálogo.
porque no hay muchas herramientas, no hay una carrera terciaria que nos indique a nosotros cómo trabajar en la privación de libertad. También hay un grupo multidisciplinario, nosotros trabajan muchos técnicos y técnicas, que son aquellos compañeros psicólogos sobre todo, que dan una mano constantemente, los equipos de dirección. Hay un grupo de seguridad que trabaja muy bien también, pero sobre todo la diferencia entre los gurises es lo que complica el diario vivir de los centros. Pero cotidiano. ¿Se han adaptado a estos nuevos tiempos, a estos nuevos perfiles delictivos? ¿Se entiende que hay una formación, por así decirlo? ¿O una actualización? Bueno, la formación tiene que ser constante acá adentro, pero sobre todo ayornado a los problemas que hay en la calle. Las situaciones violentas entre los jóvenes se han incrementado. Yo insisto con esto de que vienen de la afuera hacia adentro y trabajar estos incidentes o estos líos que vienen desde los barrios es muy difícil, pero muy difícil. Por eso nosotros venimos medio de la mano en estos anuncios que hay, sobre todo en darle trabajo y estudio a los gurises, que para nosotros es la única posibilidad. Los chiquilines muchas veces están acá para parar la olla de la casa. No los que son empleados de los narcos, pero otros inciden o hacen sus primeros inicios sabiendo que tienen que parar la olla en la casa, que tienen hermanos que están al cuidado de ellos y muchas veces los padres están presos. Entonces, sostenemos que la única manera que hay es vincularlos con el mundo del trabajo y sobre todo con el estudio también. ¿Y no hay margen, Mango, cuando ustedes advierten que hay diferencias entre ellos de eventualmente algún traslado a algún otro centro? Constantemente. Hay una junta de traslado que se dedica a eso y constantemente están tratando de alguna manera que no hayan cruces internos. Pero es muy difícil que eso suceda. Muchas veces las diferencias son con gente que no existe. ¿A qué me refiero? El amigo del amigo que tuvo un problema con otro amigo. Y se saltan esas diferencias mediante la violencia. Y a veces no se sabe ni por qué se pelean los chiquilinos. Claro, porque uno lee esta nota que hacía el semanario Búsqueda, donde cita a Fabiana Bolaña, que es la directora de este centro, donde dice que la presencia de uno de estos chiquilines que se fugó, ella advertía previamente, desembocaría en la inviabilidad del proyecto socioeducativo para garantizar la seguridad de internos y funcionarios. La única medida efectiva sería su confinamiento extremo con múltiples cerrojos y restricción de movimiento. No estamos hablando de una situación extrema de un chiquilín que convivía, como decía usted, con otros que tal vez tienen otra realidad. Hay una medida alternativa porque está buenísimo, vemos, ¿no?, el proyecto de Richard Reed, la intención ahora con el Ministerio de Defensa, y obviamente uno dice esto es lo que debe ser, pero obviamente no todas las trayectorias están capacitadas para este resultado. ¿Qué se hace concretamente con estos chiquilines? ¿Hay un centro que sea como de extrema seguridad? Porque parecía que era o por lo menos que creíamos eso. Yo creo que Bolaña hace referencia a uno de los gurises que están fugados. Ya había tenido pasaje por otro centro de la institución, en Colonia Berro. Y ya se había fugado. Y ya se había fugado y no se había adaptado a ese lugar que también tiene características de máxima seguridad. Y ahí es cuando viene para este servicio. Yo con lo que decía la ex directora de ese lugar no estoy totalmente de acuerdo. Sí con que hay problemas edilicios. Ahora, con el confinamiento, la institución, eso hace mucho tiempo que no pasa y los chiquilines, inclusive en este servicio, tenía un montón de actividades. Por eso yo hace un rato hablaba de las dificultades con la gestión. Había que apuntalar a hacer otras cosas con esos chiquilines, pero también reclamar las condiciones edilicias, que en eso sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, después del episodio, ¿se ha mejorado en algo las condiciones edilicias, por lo menos en forma coyuntural o no? No. Siguen igual. Es lo que estamos esperando. Aparentemente iba a haber una intervención del grupo de mantenimiento del INISA en esta semana. Hoy es lunes, esperemos que se empiece a trabajar ahí, porque urge también de alguna manera. Con respecto a los policías que estaban, ¿han sido separados del cargo? ¿Tienen conocimiento ustedes? No tenemos conocimiento. Lo que decía hace un rato, lo que nos transmiten nuestros compañeros y compañeras que no estaban en el lugar donde deberían estar. Pero ahora hay otros 3 efectivos controlando la... Sinceramente no conozco la respuesta, debiera ser así porque no siempre son los mismos los policías que están. Okay. Mango, ¿y qué valoración hacen del acuerdo que se firmó con Defensa y de estas capacitaciones que van a recibir algunos de los internos en dependencias de bueno, nosotros lo vemos, todo lo que tiene que ver con capacitaciones y tratar de darle algo a los chiquilines, lo vemos bien de dónde venga. De dónde venga. Sabemos que hay una discrepancia en la fuerza política de gobierno, pero será un tema que lo tengan que resolver ellos. Nosotros acá lo que estamos esperando es que venga alguien, o en este caso que vengan un montón de gente a dar una mano a estos gurises, que también a los trabajadores y a los trabajadores nos hace bien. O sea que ustedes no tienen reparo con el... Nosotros no tenemos ningún tipo de reparo porque es opcional, no es obligatorio. Nadie está hablando de que van a incursionar directamente en hacer algo con el ejército, me refiero a ingresar al ejército, sino que son capacitaciones, es un plan piloto y hasta ahí conocemos
Pero todo lo que tenga que ver con hacer cosas para estos chiquilines es ultra necesario y nosotros le vamos a dar para adelante como corresponde. Los sindicatos de docentes dicen, bueno, pero el ejército no tiene las capacidades ni las aptitudes para educar. Los educadores, por ejemplo, que forman parte del sindicato y demás, ¿qué opinan de esto? Por lo menos los que dirigimos el sindicato estamos de acuerdo con que se vengan a dar este tipo de talleres, porque en principio es eso. Es un plan piloto para 20 o 30 gurises, que lo escuché del presidente. Y eso, repito, es opcional. No es nada obligatorio. No creo que le haga mal a un chiquilín aprender algún oficio. Bien. Víctor Mango, presidente de la mesa sindical del INISA, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto.